Les decía que no se vayan a dejar confundir porque la semana pasada, la clase pasada, habíamos hecho un ejercicio semejante, pero la componente horizontal no la hallábamos multiplicando por el seno, sino por el coseno. Entonces, vuelvo y repito, ustedes tienen que ver cuál es la componente, si la componente corresponde al cateto adyacente o corresponde al cateto opuesto. Esa es, digamos que la, la, el concepto que debemos utilizar para saber si aplicamos seno o aplicamos coseno, ¿no? Listo. Seguimos entonces. Vamos para el otro lado de la igualdad. Upa. En el otro lado de la igualdad, entonces tenemos masa de la esfera 1, que es de 3, multiplicado por la velocidad final. En este caso, esa velocidad está dirigida hacia la izquierda, por lo tanto negativo. Velocidad, que es de 3, multiplicado por, nuevamente, la componente es seno de el ángulo, que son 20 grados. Y eso tiene que ser igual, perdón, más, no igual, más la masa de la esfera 2, que es de 2, multiplicado por la velocidad final de la esfera 2 en sentido horizontal. Y lo que tenemos que ahorita es hallar precisamente esta velocidad. Para eso basta con despejar pasando al otro lado. Me quedaría, bueno, aquí voy a multiplicar primero 3 por 4, 12, seno de 40, menos 6 por 2, 12, seno de 30. El 3 por el 3, pues está negativo, pasaría a positivo, más 3 por 3, 9, seno de 20. Y el 2 que multiplica va a pasar a dividir. Y con eso tenemos la velocidad final de la esfera 2 en sentido horizontal. 12 seno de 40 menos 12 seno de 30 más 9 seno de 20. Y todo dividido entre 2. Me da 2,40. 39,5. Vamos a redondearlo a 40. Y como es una velocidad, serán metros por segundo. Significa entonces que para la esfera 2 vamos a tener un desplazamiento horizontal de 2,40 metros por segundo. Y ahora lo hacemos en forma vertical. Entonces, en forma vertical tendríamos exactamente lo mismo que planteamos aquí. No es lo mismo, lo voy a pasar así de una vez. Pero ya no es con X, sino será con Y. Con Y, Y y Y. Entonces, Y, Y, Y y Y. Y reemplazamos masa de la esfera 1, 3, multiplicado por su velocidad inicial, que serían 4, por, y ya no es el seno, sino es el coseno, porque es la componente vertical. Coseno de 40 grados. Más la masa 2, que es de 2, multiplicado por su velocidad, que serían 6, por
el coseno de 30 grados. Ten en cuenta que a diferencia de la componente o de la sumatoria horizontal, en este caso ya no tengo que colocar ese signo negativo porque esa dirección es hacia arriba. Igual a masa de la esfera 1, que es de 3, multiplicado por 3 por el coseno de 20, más la masa 2, que es de 2, multiplicado por la velocidad final de la esfera 2 en sentido vertical. Hacemos lo mismo, 3 por 4 serían 12, coseno de 40, más 6 por 2 serían 12, coseno de 30, y ahora ese producto va a pasar a restar, menos 9, coseno de 20, y el 2 pasaría a dividir. Y aquí hallamos la velocidad final de la esfera 2 en sentido vertical. 12 coseno de 40 más 12 coseno de 30 menos 9 coseno de 20. Todo sobre 2. Y me queda que esa velocidad es de 5,56 metros por segundo. Y esta es la velocidad final de la esfera 2 en sentido vertical. A ver, porque aquí no la escribimos. Velocidad final de la esfera 2 en sentido horizontal. Para terminar, pues tenemos que hallar cuál sería, o sea, que acabamos de hallar fue esta componente de acá. Esa componente es la que vale 5,56. Entonces, para hallar la velocidad real, pues hacemos una sumatoria vectorial aquí y decimos que la velocidad final de la esfera 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad final de la esfera 2 en sentido horizontal elevado al cuadrado más la velocidad final de la esfera 2 en sentido vertical elevado al cuadrado. Dos punto cuatro al cuadrado más 5,56 al cuadrado. Raíz de 2,4 al cuadrado más 5,56 al cuadrado. Y eso me dio 6,055. 6,06 metros por segundo. Y hallamos el ángulo como tangente a la -1 de la velocidad final de la esfera 2 en sentido vertical sobre la velocidad final de la esfera 2 en sentido horizontal. Profe, Dime, eh, o sea, ¿cuál era la pregunta del ejercicio como tal? ¿cuál era la velocidad de la esfera 2? Y entonces, ¿para qué hacemos lo del ángulo, profe? Porque la velocidad es una magnitud vectorial y todo vector tiene tanto magnitud como dirección.
Por lo tanto, tengo que es como si yo te dijera a ti, ¿cuáles son las medidas del tablero? Y te digo, es que el tablero por aquí mide 3 metros. Y ya, ¿eso es suficiente? ¿O también tiene una altura? Tiene una... Tiene las dos dimensiones. Tiene tanto la base como su altura. Entonces, pues te tengo que dar las dos dimensiones. Entonces, aquí igual, un vector tiene tanto magnitud como dirección. Por lo tanto, tengo que dar las dos cosas. ¿Sí estamos? Ok, profe. Profe, para encontrar el ángulo de lo de tangente, ¿siempre va a ser y sobre x Sí, o sí. alguna vez cambia? Sí, es y sobre x siempre. Y esto me da 66.65. 66, Profe, 65. Dime, dime. profe, en este tipo de ejercicios pueden haber componentes. ¿Cómo así que si pueden haber y luego no las vimos, no las estamos haciendo? Ahí están. Única observación que tengo que hacerles a ustedes aquí. Y es, siempre, 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 el ángulo resultante está medido con respecto a la horizontal. El ángulo resultante está medido con respecto a la horizontal o al eje horizontal. ¿Está claro? O sea que ese ángulo que acabamos de obtener no es este de acá. ¿Sí estamos? Lo voy a marcar aquí. Este ángulo no es. ¿Cuál sí es? Es el ángulo que queda aquí con respecto a la horizontal. Este ángulo fue el de 66.65. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, en caso tal de que nos pregunten con respecto al eje Y, el ángulo, ¿se haría la resta sobre 90 o se sigue poniendo ese 66,65? Pues nunca realmente he planteado un problema que diga que con respecto a la vertical, pero si llegara a ser, pues sí, efectivamente tendríamos que restárselo a 90 para poder dar ese ángulo. ¿Ok? Ok, profe. ¿No hay preguntas? No, señor. Bueno, hasta aquí nosotros venimos manejando dos cuerpos que están chocando, ¿cierto? Y tranquilos, no vamos a ver situaciones de tres cuerpos que choquen simultáneamente. Simultáneamente no, pero sí podría ser que después de ese choque, la esfera 2 choque con otro cuerpo. Eso sí podría ocurrir. Entonces podemos tener una situación donde puedo tener una esfera, esa esfera choca con una segunda esfera y por el choque, entonces la segunda esfera entra en contacto con otra tercera esfera. ¿Ok? Entonces, eso sí podríamos plantearlo. ¿Qué es lo que tiene el problema? Pues nada, sencillamente que son dos ejercicios.
son dos ejercicios exactamente iguales. Entonces, por ejemplo, esta esfera viene viajando así, choca con esta otra que viene así, ¿cierto? Ustedes calcularán el desplazamiento, digamos, esta es la esfera 1, esta sería la esfera 2 y esta la 3. Entonces, ustedes hallarían la velocidad final de la esfera 2, que esa va a entrar en contacto con la esfera 3 y después decimos, bueno, ¿y la esfera 3 para dónde sale? Por allá los señores jugadores de billar, pues saben que en una mesa de billar hay tres bolas y pues de esa forma pueden saber efectivamente cómo se produciría una carambola y todo ese cuento. ¿Listo, muchachos? Bueno, por hoy vamos a dejar ahí. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, Voy profe. a preguntar, de matemáticas tenemos la evaluación en mañana, ¿no? De elipse. Uy, profe, ¿cómo así? Básicamente, ya vimos pues los ejercicios que se pueden presentar eh, con elipses. Ustedes hicieron la sesión anterior, por allá ejercicios de eso, de elipses y pues, ya queda para hacer la evaluación para mañana. Profe, ¿no podría ser para el lunes? Ah, no, no podría ser. A ver, muchachos, es que yo les recuerdo que ya pasamos quinta semana y ya no me quedan sino dos para ver las otras dos cónicas, así que pues realmente no me da mucho tiempo para poderme alargar en esto. Ahí en su tablón estaba anunciada esa evaluación para mañana. Ok, entonces pues eh, nos vemos mañana ya con esa evaluación. Va a ser algo semejante, ya les había dicho, a la evaluación que hice de circunferencia, donde cada uno tiene unos ejercicios. Bueno, Ok, profe. ok, por hoy es todo y que sean felices. Gracias, profe. Chao, Gracias, profe. profe.